ser que acá lo tenemos al doctor Amorí. Doctor, buen día, ¿cómo está usted? Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por el llamado. No, gracias a usted por la paciencia, pero bueno, veo que a veces pasan estas cosas, ¿no? Le agradezco mucho su tolerancia. Doctor, yo contaba, eso sí, a nuestra audiencia, lo he presentado, ya saben con quién estamos hablando, pero además subrayaba algo que para estos momentos que estamos viviendo me parece importantísimo. Usted estudia los factores psicológicos, los factores sociales, lo que en algún momento hablábamos de la inflación de expectativas, que se llaman economía conductual, ¿verdad? Sí, es una de las ramas, digamos, de la economía que a mí me interesa, que en cierta medida lo que se plantea es, en algunas circunstancias hay cuestiones psicológicas que merecen un foco, merecen prestarle mucha atención, y en macroeconomía definitivamente uno puede pensar que una forma de pensarlo es que la macroeconomía es una rama de la psicología social. Ah, mire, ¿me desarrolla un renglón más sobre esto? Bueno, si quieren, tiene sentido hacer un contraste, ¿no? Existe en macroeconomía hay una tradición que tomó fuerza hace unas 4 o 5 décadas, que es la idea de las expectativas racionales, que dice lo que la gente espera, lo que la gente piensa, coincide con, digamos, lo que uno podría llamar la realidad objetiva. Sin embargo, últimamente creció y se volvió más fuerte una visión que sugiere que más allá de la realidad objetiva, digamos, las máquinas instaladas y las condiciones del clima, hay aspectos psicológicos que son muy importantes para entender qué pasa con el crecimiento económico, qué pasa con la inflación, y qué pasa con los mercados de activos financieros. Entonces esta rama sugiere pensar en cuestiones macroeconomías enfatizando cuestiones de psicología, transmisión de creencias, formación de expectativas. Claro, la formación de expectativas. De eso yo me acuerdo, pero perfecto. Y creo que esta semana, y ya vamos hacia ello, doctor, se ha dado y mucho, ¿no? Esto de, el decir, ¿qué es un precio cuando uno tiene esta inflación de expectativas? Bueno, si yo lo vendo hoy, no sé en cuánto lo voy a reponer. Y por lo tanto, como no tengo esa base y esa credibilidad, bueno, aumento el revoleo, perdón, mi latín básico. Sí, o sea, hay una frase simple que luego puede ser refinada, pero uno puede pensar que a veces en nuestras economías está en un contexto de profecías autocumplidas. Es decir, el sendero que sigue la economía va a depender de cómo se agreguen creencias y cómo se empiecen a coordinar comportamientos. Y es como que la historia no está escrita, sino que la escribimos nosotros día a día. Claro. Doctor, en realidad el punto central por el cual yo lo llamé, pero todo tiene que ver con todo, esa frase también muy conocida, es por el fuerte incremento sobre un estudio que hicieron ustedes en la UCA, exactamente en la Universidad Católica Argentina, en el Centro Analítico y Económico Empresarial de esta universidad, sobre el fuerte incremento del 10.3 de las incertidumbres económicas de mayo a junio, ¿verdad? Correcto, sí. Nosotros venimos desarrollando un índice que mide la incertidumbre económica a partir de procesar millones de textos en redes sociales, en particular la red social Twitter. Y la idea es, proveer una nueva medida de las condiciones económicas, otra vez enfatizando estas cuestiones de la importancia de cuestiones subjetivas y las creencias. Y la última medición nos dio un gran incremento con respecto al mes anterior, y digamos que todo este año ha sido un año de altos valores de este índice de incertidumbre. El último indicador es el segundo más alto de la serie histórica, solo superado por el de marzo de este año, y vale destacar, que el de marzo de este año fue un mes atípico porque... Doctor, perdón, ¿fue ahí cuando el presidente habló de la... ¿Fue marzo? ¿Cuándo fue que el presidente habló de la guerra a la inflación? Exactamente, entonces en marzo se puso de moda la frase de la guerra a la inflación, es decir, la menciona el presidente y tiene un eco muy grande en redes sociales, y eso disparó nuestro índice porque uno de los componentes de nuestro índice son las menciones de inflación. O sea, nosotros tenemos 100 palabras asociadas a incertidumbre. Nuestro método consiste en detectar palabras asociadas a incertidumbre en función de
un modelo de procesamiento de lenguaje natural. Una de esas palabras es inflación, y como la palabra inflación, porque como la frase guerra de inflación se volvió viral, eso disparó el índice en ese mes. Claro, claro. Y como eso decir bomba en un aeropuerto. Claro, sí. Y eso fue el digamos, este aumento tan notorio, ¿no? Del 10.3. Doctor, ¿cómo cree? Porque estamos en una semana, finalizando una semana muy compleja, ¿no? El preámbulo fue la renuncia del ministro sin sucesor, o sea, fue una renuncia en seco, sin que el presidente tuviera la reacción de ya tener inspectores, se decía hace muchos años atrás, un sucesor, y después, bueno, asume finalmente la ministra Batakis. Bueno, es como que es una semana que está concluyendo no dando las certidumbres sobre las cuales ustedes analizan, ¿no? Sí, digamos, la situación es delicada y uno puede pensar, digamos, que hay muchas variables para mirar eso. Tradicionalmente uno mira qué pasa con los mercados financieros, qué pasa con los niveles de actividad, por supuesto las mediciones de la inflación. Todos los indicadores sugieren que el régimen macroeconómico argentino es muy inestable y por supuesto lo de los últimos días es un ingrediente más que va en esa dirección y uno también puede pensar que las cuestiones son aún más delicadas dada la historia que tiene Argentina, ¿no? Uno, hablando de vuelta en psicología, uno puede hablar de aprendizaje, ¿no? ¿Hubo aprendizaje, doctor? Bueno, nosotros siempre aprendemos en el sentido de que adaptamos nuestras creencias, comportamientos a las condiciones y a la historia. Entonces nosotros, ¿qué es lo que aprendimos? Bueno, aprendimos a estar atentos a qué es lo que va pasando, a reaccionar rápidamente ante noticias, y eso hace que el sistema sea más inestable. Entonces, por poner un ejemplo, si uno compara la economía argentina con otras economías de la región, uno advierte que en la economía argentina hay una enorme reacción ante variaciones en el tipo de cambio. Esto hace que nuestro sistema macroeconómico sea más inestable. Este es un desafío para las políticas económicas. Es como que la pendiente está más pronunciada para quien quiere estabilizar la economía argentina. Entonces, nuestra historia nos condena, o si quieren, nuestra historia es una mochila, y sugiere que la situación en parte es delicada por décadas y décadas de inestabilidad económica. Claro. Marcos Pereira lo saluda. Buenos días, doctor. ¿Y se puede determinar qué momento de la historia es el que más hemos fijado o el que está más fijado en el ADN del argentino? Hay múltiples eventos, ¿no? Por ejemplo, en los últimos tiempos se habló bastante del Rodrigazo. Ese fue un evento muy traumático. Sí. Pero tuvimos diversas experiencias de inestabilidad económica. Los 80 fueron una década de enorme inestabilidad y por supuesto tuvimos dos eventos hiperinflacionarios asociados a los últimos años de esa crisis de deuda que experimentó Argentina. Luego, por ejemplo, un año para destacar es el 2002, ¿no? En el 2002, 2001-2002 fue una crisis económica, social, institucional enorme. Sin embargo, si uno mira la tasa de inflación del año 2002, los valores no son tan altos, y esto sugiere que, en parte, los 10 años de estabilidad macroeconómica, digamos, de estabilidad de precios, porque la macroeconomía también tiene otras variables que cambian, pero la estabilidad de precios de 10 años de vuelta puede ser visto como una oportunidad para aprender a no, a creer, cierta tradición de precios estables que hace que sea más difícil que los precios disparen. O sea, uno puede pensar que en el 2002 la inflación podría haber sido mucho más alta dada las dramáticas crisis que sufrimos. Sin embargo, no fue tan alta, quizás porque la gente se acostumbró a precios más estables. En cierta medida, yo estoy repitiendo mensajes de otros colegas también, no es una idea mía. Por ejemplo, Daniel Heyman, un profesor de la UBA, ha propuesto este tipo de explicación para una de las dimensiones de la salida de la crisis del 2002.
Le hago una pregunta. Ayer, bueno, no sé si usted pudo escuchar o leer sobre el discurso de la vicepresidenta, dado que ella se refirió, hizo hincapié, mostró gráficos, fue a la macroeconomía y, en síntesis, yo, que soy ignorante en la materia, lo que entendí que la vicepresidenta decía es que tanto en los momentos de cepos y restrictivos como sus gobiernos, como los que liberaron todo ello como el gobierno de Macri, en definitiva, bueno, la economía o la macroeconomía no se liberó, no se encaminó con respecto al dólar y esta dependencia que tenemos como resguardo de ir justamente al dólar. Y hasta habló de bimonetarismo. Si le escuchó, y esto le merece algún comentario, doctor. Bueno, la economía argentina en los últimos tiempos son historias de diversos tipos de fracasos, ¿no? Entonces, es verdad, de hecho uno puede volviendo a nuestro índice, si uno mira la trayectoria de nuestro índice que arranca en el 2011, uno ve que se fueron acumulando dificultades y nuestro índice muestra cómo el nivel de incertidumbre tiene una tendencia creciente muy preocupante, muy alarmante. Entonces es evidente que nosotros todavía no encontramos la forma de establecer políticas que resuelvan estos problemas y asociado a eso, de vuelta uno puede pensar que, por ejemplo, ideas como el bimonetarismo son un emergente de estos fracasos, o sea, el desafío que tiene cualquiera sea el color político o el origen de quien trata de establecer políticas económicas es establecer un régimen estable, y en la medida que haya un régimen macroeconómico estable, problemas como el bimonetarismo van a ir pasando a un segundo plano. Que me parece, perdón doctor, me parece recordar que en la época del doctor Labaña en algún periodo esto se consiguió, donde el peso nuestro volvió a valer, o yo recuerdo mal. Bueno, hay distintas experiencias, pero donde hubo algunos elementos virtuosos, y uno de ellos fue, si uno ve la economía argentina hacia el año 2006, 2007, uno ve una oportunidad por hacer, cuando yo hablo de un régimen macroeconómico estable o ciertas condiciones favorables, no estoy hablando de cosas muy extrañas. Si uno mira lo que pasa en la región, diversos países de la región fueron exitosos en muchas dimensiones en las cuales nosotros tenemos severos problemas. O sea, si uno se pregunta, ¿cómo lograr esos objetivos? Uno puede tratar de estudiar esas experiencias y digamos, o sea, nosotros somos un caso muy extraño, y digamos, para tratar de pensar soluciones no necesitamos salir de nuestro subcontinente, podemos mirarlo ahí. Marcos. Claro, somos un país que tiene una inflación tal vez cercana a los 3 dígitos, cuando en el país, en el mundo la inflación, si bien ahora se ha picado un poquito por cuestiones, sobre todo la pandemia y la guerra en Ucrania, bueno, estamos, digamos, en la sintonía opuesta a lo que pasa en el mundo. Y otra cosita, es un país, me parece que por no crecer, es un país que tiene una economía muy chica y con muy poco dinero se puede generar estas turbulencias, ¿no? Ingresos de dólares o extracción de dólares de un día para el otro nos dejan tecleando, exactamente. Sí, uno puede pensar que nuestra economía tiene ciertas características estructurales y otras que tienen que ver con el contexto, y las dos, digamos, tanto el hecho de que no sea una economía tan grande, pero particularmente esta situación de crisis que hace años que estamos experimentando, hacen que haya más fragilidad, que los mercados sean menos profundos, que la liquidez, la volatilidad manifiesten, digamos, estos niveles de volatilidad. Ahora, el hecho de que Argentina sea una anomalía no quiere decir que las cosas sean fáciles de resolver, o sea, justamente la secuencia de fracasos sugiere, digamos, que los problemas no son sencillos y que exceden la economía, ¿no? Nuestros problemas también tienen que ver con instituciones y políticas. Correcto.
Doctor, ahora lo llevo a la más cruda realidad. Asumió la ministra de Economía. Yo no sé darle la lectura correcta en el valor que corresponde a los mercados, pero no reaccionaron muy bien. Algunos me decían, algunos economistas me decían, fue el enojo a cómo se desencadenó la situación el primer día, después no sé. Dice, hubieran reaccionado así el mercado, así hubiese sido cualquier otro economista. ¿Usted qué mirada tiene? Sí, digamos, sinceramente hay incertidumbre con respecto al sendero de las políticas, digamos, qué tipo de decisiones van a ser tomadas. Y eso, digamos, también se viene acumulando desde hace un tiempo. Entonces, uno, a partir que pasen los días, quizás se va a ir despejando esta incertidumbre, pero lo normal es que en estas circunstancias, independientemente de las características específicas de lo que pasó estos días en Argentina, en circunstancias como de un cambio de gabinete abrupto, este tipo de respuestas suelen ocurrir. ¿Qué debemos esperar? Sé que usted no es Mandrake el mago, ni mucho menos, pero sí tiene una mirada profunda de la economía y de la historia nuestra en este terreno. ¿Qué podemos esperar para los próximos tiempos? Bueno, yo quizás lo primero que uno puede hacer es mirar, digamos, las condiciones que hoy estamos observando y digamos, hay una severa fragilidad, ¿no?, del sistema, y, o sea, existe un escenario donde la política propuesta logra estabilizar las condiciones. También depende como de la función objetivo que tenga quien implementa política, si está pensando en un mediano o largo plazo, está pensando en el día a día. Depende también de cómo haya una comunicación de estas ideas, si estas ideas puedan ser, si hay un plan, cómo se transmite ese plan, también en qué medida hay una armonía dentro de la coalición gobernante que permite darle credibilidad al plan. Entonces esas son condiciones claves que determinarían los senderos. La verdad es que hay muchos senderos posibles. Claro. Y nuestra capacidad de pronóstico es muy limitada en estas circunstancias. Claro, porque depende, en esto sí es multifactores, ¿no? Y lo que nos pueda pasar. Correcto. Doctor, y de alguna manera tenemos muy cerca el 2023. Hay consultas en la UCA, en la universidad, en el centro de estudios donde usted está, de las oposiciones o de la oposición al respecto para ir preparándose en caso de ser gobierno. Digamos, yo en este sentido lo que conozco es de leer los medios, ¿no? Y lo que se sabe es que hay un contexto desafiante. Digamos, si quieren, la forma más fácil de justificarlo es nuestra historia. Entonces, nuestra historia de dificultades sugiere que quien sea que en el 2023 intente implementar políticas económicas va a tener severos desafíos. Y, digamos, yo creo que de eso si uno piensa dónde hay consensos, bueno, ese es un consenso importante en la Argentina, que nuestras dificultades, no hay margen para optimismo. Quien sea que le toque tomar decisiones en 2020, a partir de diciembre del 2023, va a tener un escenario muy desafiante. Aparte de la palabra inflación, ¿qué otra palabra se está testeando o se observa en las redes sociales o en Twitter tal vez? Sí, brevemente te cuento un poco de detalles sobre nuestro índice, ¿no? Nuestro índice lo que mide es la frecuencia de palabras relacionadas con incertidumbre. En total son 100 las que nosotros usamos, pero tenemos variaciones del índice que han verificado que es robusto. O sea que uno varía ese número y los resultados no cambian significativamente. Y uno puede categorizar en 3 categorías estas 100 palabras. Algunas tienen que ver con cuestiones emocionales, digamos, por ejemplo, la palabra miedo podría resumir un club de esas palabras. Hay otro club
donde las palabras tienen que ver con dificultades económicas. Entonces, inflación, recesión, son palabras que pertenecen a ese segundo club. Y en tercer lugar, nosotros lo que vemos es que la incertidumbre es una palabra que está asociada también al uso de términos que describen lo que uno podría llamar el análisis macroeconómico. O sea, cuando hay mayores niveles de incertidumbre, lo que también pasa es que la gente está hablando de política económica, del ministro. Entonces, cuando nuestra cabeza está puesta en el ministro de Economía, es porque los tiempos son inciertos. Entonces, nuestro índice, en resumen, lo que estaría midiendo es como un factor subyacente, una condición latente de la economía, donde nosotros manifestamos algunos sentimientos negativos como el miedo, estamos pensando en problemas macroeconómicos, estamos pensando en qué es lo que hacen quienes están tomando decisiones políticas y cómo mirar la macroeconomía. Doctor, este último, cuando la gente piensa o habla de política económica y piensa en un ministro de Economía, sería el tercer club. Ese sería el tercer club de palabras, y uno lo puede contrastar con otras preocupaciones, sí, ¿no? Cuando uno piensa en la economía no es la macroeconomía exclusivamente, ¿no? La economía tiene que ver con decisiones de producción, innovación, mirar al cliente, las relaciones laborales. Bueno, circunstancias como estas desplazan la atención y en parte eso es lo que representa nuestro índice. Le aseguro que ha sido un placer conversar con usted, ¿eh? Muchísimas gracias, lo molestaremos cada tanto si usted lo permite. Muchas gracias. Fue un gusto charlar con ustedes. Muy bien, hemos conversado, a usted, doctor, hemos conversado con Daniel Aromí en realidad es exactamente el apellido, es el director del Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, es investigador, como vimos, especializado en aplicaciones de la economía conductual, estas cosas, ¿no? Club. Cuando uno habla mucho del ministro de Economía o tiene claro de quién se trata, es como en el fútbol, cuando uno habla mucho del árbitro es porque no dirigió bien. Si el árbitro pasa desapercibido, porque hizo un buen trabajo, ¿no? Bien. Más o menos para llevarlo al término futbolístico.